Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de Excel básico. En este video vamos a ver la introducción a Excel. Y bueno, como es una introducción, vamos a ver conceptos básicos sobre Excel. Para esto vamos a abrir Excel. Vamos a abrir un nuevo libro. Y vamos a ver los siguientes conceptos. Bueno, para empezar, Excel es, lo que se guardan aquí en Excel son libros. Cada archivo nuevo de Excel se le conoce como un libro. Aquí está en la parte de arriba, libro 1. Y bueno, ¿qué es un libro? Aquí lo tengo, que es un conjunto de hojas. Y aquí, por ejemplo, aquí abajo tenemos la hoja 1. Podemos abrir la hoja 2, la hoja 3 y así. Y bueno, cuando le damos a guardar, de hecho nos va a pedir aquí guardar libro de Excel. Y bueno, tenemos algunos otros formatos, pero específicamente se le conoce como libro. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de hojas. Después viene el siguiente concepto, que es una hoja. Bueno, esta es una hoja. Una hoja es una tabla o un conjunto de celdas o un conjunto de filas y columnas. Y bueno, en este caso tiene un cierto tamaño, pero siempre va a estar delimitada por lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que estamos haciendo. Dice, el siguiente concepto es que es una celda. Y bueno, una celda es la intersección entre una fila y una columna. Si yo sombreo esta columna, sombreo esta fila, en este punto se intersectan. Esa intersección logra que se forme una celda. Una celda sería como un espacio o un hueco o, vamos a decir, un elemento de nuestra tabla. Y bueno, cada celda tiene un nombre específico que es la combinación del nombre de la columna con el nombre de la fila. En este caso, las filas tienen identificados con números y las columnas están identificadas con letras. En este caso, la intersección de esta, por ejemplo, es B8. Y en este apartado de aquí nos indica el nombre de esta celda, que es la B8. Si yo inmediatamente cuando me desplace por la hoja de Excel, me va a indicar en qué celda estoy, automáticamente en el desplazamiento. Después continuamos con el concepto de tabla. Tabla es un conjunto de filas y columnas. Estas de aquí arriba son las columnas y estas de aquí abajo, hacia abajo son las filas. La incorporación de las dos, las filas y las columnas, hace que se forme una tabla. Ahora seguimos. El siguiente concepto es que es un rango. Un rango es un conjunto de celdas. Y bueno, si yo cuando selecciono así varias celdas, cuando un clic y arrastrando, clic y arrastro, este es un rango de celdas. Ese rango de celdas puede ser lineal, de forma horizontal, de forma vertical o bidimensional, así de esta forma. Entonces ese es un rango de celdas. Fórmula. Bueno, una fórmula es una expresión algebraica, una operación específica, un cálculo particular. Por ejemplo, si yo pongo aquí 10 por 5 entre 2, esto es una fórmula y me sale el resultado. Y bueno, lo activo con el igual y ahí se ve la fórmula. Pero en caso de yo activar el siguiente concepto es una función. Las fórmulas las puedo definir yo, las puedo crear de manera específica yo o el usuario que desee. Digamos que está a conveniencia del usuario crear las fórmulas que él desee. Una fórmula o una función siempre se empieza con el signo igual. Escribimos el signo igual sobre una celda, le ponemos igual y podemos hacer los cálculos que nosotros queramos, como por ejemplo 4 por 7 más 10 entre 5
y lo calculamos y nos sale el resultado. Ahora, siguiente definición es función. Una función, bueno, a diferencia de una fórmula, le damos igual, pero esta función ya viene predeterminada. O sea, tiene nombres que vienen ya predeterminados y que nosotros simplemente llamamos para poder ejecutar. Entonces, supongamos que aquí tenemos 5. Bueno, lo activamos con el igual y aquí inmediatamente se va a activar esta parte. Y aquí tenemos todo el conjunto de funciones. Por ejemplo, está la función suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, max, seno, sumar, sí, pago, desviación estándar, etc. Después, el siguiente concepto, ¿qué es una gráfica? Bueno, una gráfica es la representación de los datos. En este caso, en Excel se pueden introducir gráficas, como aquí las tenemos, como son de columnas o de barras. Después tenemos el concepto de celda activa. Celda activa es la celda que está seleccionada. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál celda está seleccionada? Pues porque, bueno, la celda activa es aquella donde el nombre aparece aquí y tiene un recuadro o está como, digamos, tiene un borde negro diferente al demás. Esa es la celda activa. Después tenemos tabla dinámica. Bueno, su concepto básico o sencillo que es una tabla con datos organizados para un objetivo. Una tabla dinámica, bueno, va a ser un conjunto de datos que nosotros nos podemos manipular de acuerdo al propósito que recreamos. Después el concepto que sigue es que es una fila. Una fila es un conjunto de campos, por ejemplo, o de columnas. En este caso, por ejemplo, yo aquí estoy seleccionando la fila 4 y la fila 4 está compuesta por la columna A, B, C, D, E, F, G y A, etc. hasta la última columna. Después, bueno, el siguiente concepto que es validar los datos. Validar los datos es verificar que el valor que yo voy a introducir en una celda se encuentre dentro de los rangos permitidos. Ejemplo, si yo puedo decir que una celda puede introducir valores entre 0 y 100, introducir por ejemplo menos 30 ya es un valor inválido. Entonces yo puedo hacer validación de datos en una celda para que se introduzcan solamente valores que son requeridos o que se requieren de acuerdo a la problemática. Siguiente concepto, formato de celda, es dar un tipo de dato o valor a la celda para definir su comportamiento. En este caso el formato de celda tenemos aquí, tenemos estos que es general, número, moneda, contabilidad, y cada uno tiene un propósito diferente de acuerdo a la aplicación en Excel que se esté elaborando. Columna, bueno, la columna es esta. Y la columna, esta es una columna, a diferencia, esto es una fila, es una columna. Y una columna, bueno, yo lo veo como un conjunto de filas. La columna está compuesta por la fila 1, 2, 3, etc. Luego dice aquí, ¿cuál es la última fila? Bueno, la última fila es esta. ¿Cómo la sabemos? Nos ponemos aquí, le damos tecla fin y flechita hacia abajo y nos lleva a la última fila. Para regresar es hacia arriba. Se activa aquí una parte que dice modo final. Y después, ¿cuál es la última columna? La XFD. Le activamos el fin. Nos pone acá modo final. Oprimimos el cursor hacia la derecha. Y nos lleva a la última columna que es la XFD. Después volvemos a activar la tecla de inicio y ya nos regresa la columna en la fila inicial. Después, siguiente concepto, que es una macro, que después vamos a utilizar aquí en la parte del programador. Macros, bueno, aquí lo definí como un atajo, pero bueno, un atajo nos va a permitir realizar alguna función de manera automática. ¿Qué es Visual Basic? Bueno, Visual Basic también lo vamos a utilizar, es un lenguaje de programación creado por Microsoft, que sirve para, que es el lenguaje en el que se crean las macros. ¿Qué es la autosuma? Bueno, la autosuma aquí, la autosuma es una operación que calcula de manera automática la suma de un rango de celdas. ¿Qué es filtrar datos? Bueno, pues filtrar datos es buscar un dato dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un conjunto de datos y nosotros estamos buscando un dato específico, lo podemos filtrar. Orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Orden descendente, de mayor a menor. Atajo es un método sencillo para ejecutar una tarea o proceso. Por ejemplo, un atajo es control Z, control C es otro atajo, control X
control E, control A. Todos estos son atajos que nos permiten ejecutar alguna tarea o proceso de manera más sencilla. Y bueno, el siguiente concepto, que es una base de datos, es un conjunto de datos organizados con un propósito. Y bueno, regresando al punto importante, bueno, Excel es una hoja de cálculo y una hoja de cálculo sirve para realizar diferentes operaciones. Excel es muy versátil y nos va a permitir, por ejemplo, realizar diferentes cálculos de acuerdo a la problemática que queramos resolver mediante esta herramienta. Bueno, ya como tal, como la actividad que tienen que realizar es, van a investigar los conceptos en internet, en alguna fuente confiable, cada uno de estos conceptos, y los van a colocar su definición, bueno, la definición que encuentren más coherente dentro de cada uno de estos apartados. Y bueno, van a colocar al final aquí la referencia de dónde lo descargaron o dónde visitaron la página para esa definición, o también lo pueden colocar con sus propias palabras. Bueno, hasta aquí sería el primer video.